El mundo se paralizó. El mundo se paralizó. Una cosa que no se puede oler, ver, tocar ni ver como la fe, ha puesto a los humanos en jaque. Pero he aquí esta especie con individuos idénticos, pero que han hecho todo lo posible para diferenciarse entre sí, creando sus propios países, sus propias leyes, sus propias reglas, sus propias creencias y sus propias formas de interactuar con los demás y con el mundo. Hoy, estos humanos nos enteramos que somos tan iguales los unos de los otros. Cuando vemos la preocupación, el sufrimiento, la angustia de los demás, nos sentimos identificados. Pero también cuando vemos las capacidades de los demás, reflejamos en nosotros mismos nuestras propias capacidades y es así como empezamos a aprender de nuevo. En términos menos reflexivos, los seres humanos empezamos a ver cómo nuestras vidas rutinarias se modifican, nos mandan a trabajar desde la casa y empezamos a instalar aplicaciones para comunicarnos sin tener que desplazarnos a nuestros trabajos. Esto nos hace ver que tantos trancones no son realmente necesarios, que estar en un bus expuesto a la inseguridad, eso no es necesario, que gastar en gasolina para ir a una reunión, eso no es necesario, y menos necesaria es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono generadas por autos, buses, aviones. Nos damos cuenta que logramos ponernos de acuerdo a través de una cámara y un micrófono, y hasta somos más eficientes, pues el tinto y el chisme lo dejamos para después. Una cámara, una aplicación, un computador, se vuelven tan indispensables para ver esas caras que nos hacen tanta falta en medio de la soledad y el encierro. Damos gracias a esa revolución tecnológica de los últimos tiempos que hicieron que los abuelitos y los mayores aprendieran a usar smartphones y computadores, porque gracias a eso hoy la distancia se hace corta y la información está al alcance de todos. En medio del encierro, sea este cual sea, voluntario, responsable, obligado o egoísta, la libertad cobra tanto significado. Libertad, mi palabra favorita. La capacidad de tomar mis propias decisiones, de hacer lo que quiera, cuando quiera y por los motivos que quiera. De un momento a otro, esa maravilla desaparece y entendemos que debemos sacrificar ese inmenso privilegio de la libertad para cuidar de los otros. Pero la valiosa libertad no nos deja solos. A cambio empezamos a encontrar otros privilegios que estaban un poco oxidados, como la creatividad, la imaginación, la solidaridad, la colaboración, la empatía, la vida en familia y un privilegio tan lindo como la libertad, tan valioso como la libertad, la capacidad de reírnos. El humor y la comedia que nos dan esperanza y que hacen que así sea por unos segundos el rostro se relaje y la mirada brille. Empezamos a valorar ese viejo refrán que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, que tantas veces nos dicen las mamás. Hoy empezamos a entender. Tanto tiempo libre nos permite reflexionar sobre la forma que llegan los alimentos a nuestra mesa, por ejemplo. Por un momento tenemos en la mente a los campesinos sembrando, sí, sembrando la comida que nos estamos comiendo. Pensamos en cómo llega el agua a la casa, quiénes la traen, cómo funciona eso, y luego qué pasa con el agua que usamos. Y si en algún momento en medio de esta crisis deja de salir el agua por el grifo, y si no puedo ir a recogerla o no puedo ir a comprarla, y valoramos el agua. Luego pensamos, ¿y si en medio de la crisis nos quedamos sin energía eléctrica? Bueno, lo primero que pensamos es cómo vamos a cargar los celulares. Luego pensamos cómo vamos a cocinar y mantener los elementos, y valoramos la energía eléctrica. Pero en este proceso, ahí no nos quedamos, porque si hay algo que nos ha caracterizado como especie, es las ganas de más poder, más conocimiento, más experiencias, más dinero, más amor. Después de reflexionar y valorar, empezamos a entender. Hay una pandemia. Cientos de personas están muriendo por una misma causa en todos los países y al mismo tiempo. Una pandemia. Estar sanos se vuelve la prioridad. Para estar sanos, para no estar en peligro, para no ser población en riesgo, se necesitan sistemas de salud estables y para todos, porque para ese virus, no vale que solo uno se cure ni los otros no. Vemos que la frase común de los gobernantes es: no tenemos suficientes recursos hospitalarios,
Y es difícil entender cómo por tanto tiempo los gobernantes han estado haciendo mal esa tarea, la tarea de proteger la vida de la población. Dedicaron los presupuestos a la guerra, una guerra absurda que solo sirve para enriquecer a los ricos. Y los recursos para la salud, para la educación, para la ciencia, para la investigación, para la vivienda, para los campesinos, esos recursos que hoy estamos necesitando, ¿dónde están? Están representados en las armas, en los tanques y en los aviones de guerra. Mientras algunos hacen sus oraciones para que la economía vuelva a la normalidad, esa normalidad que estaba acabando con la naturaleza, al ser una economía despiadada con los bosques, con los páramos, con los océanos, con los glaciares, con los animales, con esa misma naturaleza tantas veces menospreciada y maltratada, esa misma naturaleza hoy nos deja ver una vez más su poder. Luego otros tantos nos damos cuenta que sí es posible cuidar de ella, protegerla, y que solo es cuestión de ponernos de acuerdo. Claro, solo si queremos seguir siendo parte de ella. Si no, esta misma naturaleza, como ya nos expresó, puede cuidarse y protegerse solita. En tiempos de pandemia, esta suena una frase como fuera de contexto. En el siglo XXI deberíamos estar hablando de carros voladores. Pero es así, en tiempos de pandemia los seres humanos pensamos, valoramos, reflexionamos y volvimos a empezar. Gracias.